10 razones bíblicas para cuidar el alma, pues ésta no muere con el cuerpo. Primero, somos cuerpo y espíritu. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: antes que el polvo se vuelva a la tierra de donde nació y el espíritu retorne a Dios que le dio el ser, vanidad de vanidades, decía el predicador. Todo es vanidad. Somos cuerpo y espíritu o alma. El cuerpo muere y vuelve al polvo, a la tierra, al cementerio, pero el alma o el espíritu debe volver a Dios. Eso es lo ideal, que vuelva a Dios. Y esta cita bíblica nos da una pequeña perla. Dice, luego, como quien dice, ¿para qué tanta vanidad si vamos a tener el mismo fin, la muerte del cuerpo y el juicio del alma? Y luego en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron. 10 clamaron a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y veraz, tardas en juzgar y vengar nuestra sangre en los habitantes de la tierra? Y les fue dada una túnica blanca a cada uno, y se les dijo que descansasen todavía por poco tiempo. Miren que aquí se habla de los mártires que ya murieron y que piden justicia a Dios, y esto lo hace el espíritu, no el cuerpo. La prueba que el alma no se termina con el cuerpo, sino que el alma continúa. El mismo Jesucristo nos confirmó al momento de su muerte en la cruz que somos cuerpo y espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. Jesús exclamó con gran voz: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y dicho esto, expiró. 2. Después de morir, unas almas sufren y otras almas gozan. San Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y banqueteaba cada día espléndidamente. Y un mendigo llamado Lázaro se estaba tendido a su puerta cubierto de úlceras y deseando saciarse con lo que caía de la mesa del rico, en tanto que hasta los perros se llegaban y le lamían las llagas. Y sucedió que el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También el rico murió y fue sepultado. Y en el abismo levantó los ojos mientras estaba en los tormentos y vio de lejos a Abraham con Lázaro en su seno. Y exclamó: Padre Abraham, apiádate de mí, y envía a Lázaro para que, mojando en el agua la punta de su dedo, refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Abraham le respondió: acuérdate, hijo, que tú recibiste tus bienes durante tu vida, y así también Lázaro los males. Ahora él es consolado aquí y tú sufres. Por lo demás, entre nosotros y vosotros un gran abismo ha sido establecido, de suerte que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no lo podrían, y de allí tampoco se puede pasar hacia nosotros. Esta cita muestra y prueba que al morir el cuerpo, unas almas van al gozo, a la vida eterna, y otras almas, como la del rico, van al fuego eterno. 3. El alma sigue viva y se puede orar por ellas si no ha cometido pecado de muerte mientras vivía. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, dice: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no es para muerte, ruegue, y así dará vida a los que no pecan para muerte. Hay un pecado para muerte, por él no digo que ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Lo que dice es que quien en vida comete un pecado mortal y muere sin estar preparado, o sea, sin recibir la absolución o haberse arrepentido mediante el sacramento de la reconciliación o la confesión, pues dice que no se debe orar por esas personas, porque van al infierno, y recordemos que del infierno ya no se sale, ya no sirve ningún tipo de oración, ya que el fuego es eterno, y esto nos lo repite muchas veces el Señor Jesucristo en su evangelio. Esta cita bíblica es otra prueba de que con el cuerpo el alma no muere, el alma sigue, dependiendo de las obras y de la forma en la que la persona
En vida cumplió con los mandamientos y con todo lo que establece la palabra de Dios y lo que nos ordenó el Señor Jesucristo en su evangelio, mientras estuvo viva en esta tierra, mientras su cuerpo estuvo vivo en esta tierra. 4. La muerte de Jesucristo en la cruz es una prueba de que el alma no muere con el cuerpo. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, pues también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero llamado a la vida por el Espíritu, en el cual fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Nos dice dónde estuvo el alma de nuestro Señor Jesucristo después de la muerte en la cruz el día jueves y antes de resucitar el día domingo. O sea, su espíritu seguía vivo, predicando a las almas. 5. La muerte del cuerpo no es el fin. San Juan capítulo 11, versículo 11. Así habló él. Después les dijo, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero voy a ir a despertarlo. Dijéronle los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Mas Jesús había hablado de su muerte, y ellos creyeron que hablaba del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Miren que el Señor dice que Lázaro duerme, se refiere a su alma, pues ciertamente el cuerpo ya estaba muerto. La muerte del cuerpo no es el fin, pues nuestra alma sigue y tendrá un destino según hayamos obrado mientras nuestro cuerpo vivía. 6. La muerte llegará cuando menos lo esperemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Vosotros mismos sabéis perfectamente que como ladrón de noche, así viene el día del Señor. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos de repente como la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esta cita es muy interesante. Nos invita a permanecer preparados para morir. Muchos testimonios de sacerdotes nos dicen que la mayoría de las personas en su lecho de muerte manifiestan no querer morir todavía por no sentirse preparados. Estar preparados para morir significa estar en paz con Dios, estar debida y correctamente confesado. Por eso es recomendable confesarse como mínimo una vez al mes. Y en lo posible, si la persona padece de algún tipo de enfermedad, no dudar en buscar que se le imponga la unción de los enfermos y recibir la Sagrada Eucaristía de manera constante igualmente. Existen ministerios dentro de nuestra Iglesia Católica en los que se les lleva la Eucaristía a los enfermos en los hospitales y el sacramento de la unción de los enfermos con el fin de ayudar a esas almas en el momento de su muerte. En San Lucas capítulo 12, versículo 33 nos dice lo siguiente, vended aquello que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, un tesoro inagotable en los cielos donde el ladrón no llega y donde la polilla no destruye. Y más adelante, en el versículo 36, nos dice, y sed semejantes a hombres que aguardaron a su amo a su regreso de las bodas, a fin de que cuando él llegue y golpee, le abran enseguida. Felices esos servidores que el amo cuando llegue hallará velando. En verdad, os lo digo, él se ceñirá, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirles. Y si llega a la segunda vela o a la tercera y así los hallare, felices de ellos. Sabedlo bien, porque si el dueño de casa supiese a qué hora el ladrón ha de venir, no dejaría horadar su casa. Vosotros también estad prontos, porque a la hora que no pensáis es cuando vendrá el Hijo del Hombre. Esto es una invitación a estar siempre preparados y a que si estamos viviendo en algún tipo de pecado mortal constante, no aplazar nuestra conversión, no aplazar nuestro arrepentimiento y nuestra confesión. Si estamos viviendo por fuera de la iglesia, hemos apostatado de ella, estamos buscando a Dios en otras partes donde no están o estamos buscando otros dioses, no aplacemos nuestra conversión, porque en el lecho de la muerte es cuando las personas se dan cuenta que estaban muy equivocadas. Nadie sabe a qué hora va a morir. 7.
Quien vive de acuerdo a Jesucristo no debe temer morir. En Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Estrechado estoy por ambos lados. Tengo deseo de morir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor. Dice aquí en esta carta de San Pablo a los filipenses que cuando entendemos la promesa que nos hizo Jesucristo respecto de la eternidad, no debemos temer morir. Al contrario, debemos esperar ese día con la certeza de encontrarnos con Cristo. Pero si nuestra vida no está de acuerdo a Cristo, escogemos ignorar que vamos a morir, no tocamos ese tema, más bien lo rechazamos, evadimos esa verdad, vivimos como si nunca fuéramos a morir, ya que los que se mueren son los ancianos, los enfermos, pero si estoy saludable y joven, creo o pienso que no me va a tocar a mí nunca la muerte. Y luego en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no, os lo habría dicho, puesto que voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando me haya ido y os haya preparado el lugar, vendré otra vez y os tomaré junto a mí, a fin de que donde yo estoy, estéis vosotros también. Ojalá todos tengamos la fortuna de anhelar encontrarnos con Dios, como por ejemplo lo hacían los santos. Santa Teresa de Ávila, que acuñó la famosa frase de muero porque no muero, pues era tal el entendimiento y el anhelo de esa santa por estar con nuestro Señor que esperaba sin ningún temor ese momento de la muerte y por el contrario, más bien lo anhelaba. Y luego en Eclesiastés capítulo 9, versículo 3 nos dice que todos vamos a morir, tanto buenos como malos, pero los buenos tienen esperanza más allá de la muerte del cuerpo. Dice, este mal existe en todo cuanto debajo del sol acaece. Una misma es la suerte de todos. Por eso el corazón de los hombres está lleno de malicia y henchido de locura mientras viven, y después se van a morar con los muertos. Para el que está entre vivos hay esperanza. Más vale perro vivo que león muerto. Nos invita entonces a anhelar estar después de la muerte en la eternidad con nuestro Señor. Pero para eso debemos en vida trabajar duro y ya sabemos que para poder llegar allá a la eternidad con nuestro Señor, Él mismo nos lo dijo, hay que entrar por la puerta estrecha, es decir, que no es fácil. Nos advierte que no es fácil, nos advierte que no es un camino lleno de rosas, lleno de felicidad, lleno de poder hacer lo que nosotros queramos, de hacer nuestra voluntad, sino siempre buscar hacer la voluntad del Señor y nos vamos a encontrar con muchas cruces, las cuales debemos asumir como Él asumió la suya, que apenas se la entregaron, lo que Él hizo fue abrazarla y no rechazarla como por lo general nosotros solemos hacer en nuestra vida. 8. Esta vida es una tienda de campaña. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. Sabemos que si esta tienda de nuestra mansión terrestre se desmorona, tenemos de Dios un edificio, casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y en verdad, mientras estamos en aquella, gemimos, porque anhelamos ser sobrevestidos de nuestra morada del cielo. Pero con tal de ser hallados, todavía vestidos, no desnudos, porque los que estamos en esta tienda suspiramos preocupados, no queriendo desnudarnos, sino sobrevestirnos, en forma tal que lo mortal sea absorbido por la vida. Para esto mismo nos hizo Dios, dándonos las arras del Espíritu. Y nos dice que es una tienda de campaña porque nuestra estadía en esta tierra es temporal, pero más allá nuestra alma sigue existiendo y miren cómo nos dice la siguiente cita que debemos preocuparnos más por el alma que por el cuerpo. San Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo y que no pueden matar el alma, mas temed a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en la gehenna. Aquí hay una alusión muy directa al pecado. Debemos temer al pecado, porque el pecado es el que mata el alma. Mientras que las personas que nos encontramos en esta vida pueden matar nuestro cuerpo, pero nosotros mismos con nuestras acciones o nuestras omisiones, al caer en un pecado, estamos matando el alma. 9.
Hay dos perdones, uno en esta vida y otro en la otra. San Mateo capítulo 12, versículo 32. Y si alguno habla contra el Hijo del Hombre, esto le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y para saber a qué se refiere cuando alude al siglo venidero, lo encontramos en San Lucas capítulo 18, versículo 28 al 30. Entonces Pedro le dijo, tú sabes, nosotros hemos dejado cosas propias y te hemos seguido. Respondiéndoles, en verdad os digo que nadie dejará casa o mujer o hermanos o padres o hijos a causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces otro tanto en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Miren cómo nos dice que los pecados contra el Espíritu Santo no se perdonan en esta vida, es decir, esta que tenemos con este cuerpo que vemos, ni tampoco en la venidera. Y cuando dice en la venidera se refiere al alma, es decir, la vida que tendremos después de la muerte de nuestro cuerpo. Se refiere a que nuestra alma continuará. Esto confirma que tenemos alma, tenemos cuerpo, el cuerpo muere, pero el alma no. 10. ¿Qué hacer para que nuestra alma se salve entonces? Partimos que el mismo Jesucristo nos dijo que el camino a esa eternidad es difícil, que hay que entrar por la puerta estrecha, no por la puerta ancha y fácil de transitar. Entonces, para saber qué debemos hacer para salvar nuestra alma, pues debemos conocer el Evangelio de Jesucristo. Él durante toda su enseñanza estuvo indicándonos, diciéndonos por qué camino debemos ir, qué debemos hacer, qué no debemos hacer para lograr la salvación de nuestra alma. Lo cual no es fácil cuando se ve con los ojos de hombres, pero sí lo es para quien lo ve con sabiduría, es decir, con los ojos de Dios. Primero, rezar por las almas del purgatorio. En San Lucas capítulo 16, versículo 1 al 9 nos dice, dijo también, dirigiéndose a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Este le fue denunciado como que dilapidaba sus bienes. Lo hizo venir y le dijo, ¿qué es eso que oigo de ti? Da cuenta de tu administración porque ya no puedes ser mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo dentro de sí mismo, ¿qué voy a hacer, puesto que mi amo me quita la mayordomía? De cavar no soy capaz, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando sea destituido de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él contestó, 100 barriles de aceite. Le dijo, aquí tienes tu vale, siéntate enseguida y escribe 50. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Este le dijo, 100 medidas de trigo. Le dijo, aquí tienes tu vale, escribe 80. Y alabó el Señor al inicuo mayordomo porque había obrado sagazmente. Es que los hijos del siglo, en sus relaciones con los de su especie, son más listos que los hijos de la luz. Por lo cual yo os digo, granjeaos amigos por medio de la inicua riqueza, para que cuando ella falte os reciban en las moradas eternas. Esta cita bíblica nos invita a rezar por las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque las almas del purgatorio son almas que ya se encuentran salvadas. Lo que pasa es que están en un estado de purificación antes de poder llegar a la eternidad, antes de poder llegar a la morada que Cristo nos tiene preparada. Y cuando rezamos por esas almas, nos estamos ganando la amistad de ellas. Y cuando nosotros estemos en el purgatorio y ellas ya se encuentren allá con nuestro Señor Jesucristo en la eternidad, en la morada que nos tiene preparada, pues ellas también van a rogar por nosotros. Esos son los amigos que se indica aquí en este evangelio que debemos granjearnos para que nos reciban en las moradas eternas. Segundo, hacer obras buenas. En Mateo capítulo 25, versículo 31 nos dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva en su gloria acompañado de todos sus ángeles, se sentará sobre su trono de gloria, y todas las naciones serán congregadas delante de él. Y separará a los hombres unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, y colocará las ovejas a su derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste,
Estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba preso y viniste a verme. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá, en verdad, os digo, en cuanto lo hiciste a uno solo, el más pequeño de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me acogiste, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces responderán ellos también. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él les responderá, en verdad, os digo, en cuanto habéis dejado de hacerlo a uno de estos, los más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al suplicio eterno, mas los justos a la eterna vida. Ciertamente Jesucristo nos indica de manera directa que una de las cosas que debemos hacer para ir a la vida eterna y no al fuego eterno son las buenas obras y nos detalla, nos enumera cada una de ellas. 3. Comer la sangre y el cuerpo de Cristo. San Juan capítulo 6, versículo 53. Díjoles pues Jesús, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre del mismo, no tenéis vida en vosotros. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, otra pauta que nos da Jesús para la salvación de nuestras almas es que debemos comer la sangre y el cuerpo de Cristo, que es la Sagrada Eucaristía, que en la única iglesia donde la puede encontrar es en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es la iglesia que fundó Jesucristo y la iglesia que tiene la sangre y el cuerpo de Cristo que Él ordenó para la vida eterna. 4. Creer en Cristo y tener fe. San Juan capítulo 6, versículo 47. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Y luego en Marcos capítulo 16, versículo 16. Quien creyere y fuere bautizado será salvo, mas quien no creyere será condenado. Porque así amó Dios al mundo hasta dar su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo por Él sea salvo. Quien cree en Él no es juzgado, mas quien no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces, otra pauta que nos da nuestro Señor Jesucristo para la salvación de nuestras almas es creer, pero creer de verdad, creer de manera sincera en Él. Y creer en Jesucristo no es solamente, recuerden que no es solo decir Señor, Señor, es decir, no es solo decir creo, sino vivir lo que Él mismo nos dejó establecido en su Evangelio. 5. Hacer la voluntad del Señor. Hay quienes dicen que se salva solo el que haga obras, otros dicen que solo el que haga oración, otros que solo el que cumpla los mandamientos. Pero lo cierto es que la Biblia nos muestra que hay muchas cosas que debemos hacer para salvar nuestras almas. Por eso el Señor dice que para alcanzar la salvación hay que entrar por la puerta estrecha, porque debemos hacer y dejar de hacer muchas cosas. Pero todo se resume en esta: hacer la voluntad de Dios, que nos dice que oremos, que creamos, que tengamos fe, que hagamos obras, que cumplamos la ley, que comamos su cuerpo y su sangre. Veamos. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no lanzamos demonios y en tu nombre hicimos cantidad de prodigios? Entonces les declararé, jamás os conocí, alejaos de mí, obradores de iniquidad. He ahí la importancia de conocer la palabra de Dios, de conocer de conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de no solamente conocer la vida de Jesucristo, conocer la palabra de Dios, sino también darla a conocer a nuestros hijos y a las personas que tenemos cercanas, como mínimo. Y sobre todo, practicarla. ¿Y tú practicas la palabra de Dios?